Muy buenas. Agua es importante, ¿no? Llegué anoche de Nueva York y el agua es fundamental. Yo para empezar, pues quiero agradecerle a la empresa, ¿verdad?, familiar, regional, su gran amabilidad por haberme invitado a estar aquí con vosotros un rato, a su presidente, Pedro Palomo, al director, Eduardo, y a todos vosotros, ¿no? Para mí esto es una gran alegría, no me dais la oportunidad de ir y volver. Yo me fui a Estados Unidos con 24 años en el año 68 y aquí estoy. Como bien habéis dicho, ¿no?, aquí habéis estado hablando de algo muy importante que es el mundo, ¿verdad?, de la economía, el mundo de la familia, el mundo de la empresa, de la tecnología. Y ahora, por unos minutos, me gustaría que os concentrarais en el mundo en vuestro mundo de la persona, vuestro mundo, el cuerpo y la mente. Y el tema, como sabéis, es superarse en tiempos de adversidad. Y nos vamos a centrar en el ser humano, individuo. Claro, el hablar del individuo pues es muy difícil si no contamos además con las personas que nos rodean, ¿no? El tema de la superación, el tema de la satisfacción con la vida individual, es un tema relativamente nuevo en el mundo de la medicina, de la psicología, de la sociología, pero que yo creo que es importante hablar de ello unos minutos. Yo diría que hace unos 30, 40 años nada más, que la medicina cruzó la frontera de estudiar y de tratar enfermedades para concentrarse en la calidad de vida. Y al mismo tiempo ocurrió también con la psicología, ¿no? En el mundo de la medicina de la calidad de vida es esta medicina que no solamente, se trata de curar enfermedades, sino de aumentar la satisfacción con la vida, la calidad de vida de la persona. Si yo pusiera un ejemplo muy concreto. A ver, y a lo mejor se os ocurre. Una medicina que hace falta receta, o sea que es una medicina que no cura ninguna enfermedad y que ayuda a la satisfacción con la vida y a la calidad de vida a millones de personas. A ver si a alguien se le ocurre la respuesta. Medicina, una medicina. ¿Quieres receta? No cura ninguna enfermedad y ayuda a millones de personas. A ver, ¿algún voluntario? ¿Perdón? No, medicina. Hombre, te has adelantado, pero sí, por ahí voy. Dicen que son azules, yo no las he visto, ¿no? No. La medicina a la que me refería es la píldora anticonceptiva. Pensar en ello. No cura ninguna enfermedad. Es una medicina. En 1960 salió en Estados Unidos, ¿no? Y ayuda a millones de personas, mujeres en este caso, a decidir sobre su vida. Este es un ejemplo. Otro ejemplo de medicina, habéis nombrado ya por ahí, se ha oído, unas que, como dicen, son azules y la toman los hombres que están ya un poco cansados, ¿no? Y que no funciona la cosa, en fin, muy bien. Y hay otras, ¿verdad? Otras muchas, ¿no? Y esto es nuevo, esto es algo nuevo en medicina. Y cada día entendemos más la importancia que tiene
la satisfacción con la vida o el bienestar, como le queráis llamar, para las personas. Otro ejemplo, no es medicina en sí, que se ha demostrado ya y llevamos muchos años estudiándolo, es el tema del ejercicio físico. En 1980 sale el primer estudio de miles de personas dedicadas a la enfermería, donde se demuestra, estadísticamente hablando, que un ejercicio regular, media hora, 3-4 veces a la semana, pues te ayuda para la hipertensión, para problemas cardíacos, respiratorios, la diabetes, en fin. Y esto ya lo sabemos todos. Y si os pidiera que levantáis la mano, quienes hacéis ejercicio de forma regular, yo diría que el 80 o 90% de los que estamos aquí hacemos algo. Ese es otro ejemplo de la medicina, de la calidad de vida. En el mundo de la psicología, pues como digo, pasó igual. En el mundo de la psicología, pues hasta hace, yo diría, 20 años, pues en psicología se estudiaba la ansiedad, el miedo, la depresión, y no se le prestaba atención a la felicidad, por llamarle de una forma, ¿no? Al estar bien. Sin embargo, en el año 1990 y tantos, cerca del año 2000, pues empiezan a surgir los primeros estudios de lo que se llamó entonces, en Estados Unidos, pues surgió como una asignatura de la psicología positiva. Y si leéis sobre la psicología positiva, una psicología que, como digo, se basa en estudios, no es en estudios muy sofisticados. Y ahí sale la psicología positiva y, en primer lugar, pues se empieza a hablar de esta forma de la visión optimista. Y digo que se empieza a hablar en el mundo de la psicología porque en el mundo en general, si yo os preguntara, bueno, ¿qué pensáis sobre el optimismo? Yo a veces cuando digo, vengo aquí, digo, es que yo soy optimista, me miran así un poco, ingenuo, si supieras por dónde va la cosa, optimista aquí, ¿no? Esta es la influencia de los filósofos del siglo XVIII y XIX. En Europa y España, Italia, el decir, mira, yo soy optimista, está empezando a cambiar, pero no. En Estados Unidos es fundamental. Allí se glorifica el optimismo. Cuando hablo de optimismo no hablo hay un optimismo global, ¿no? Que es la persona que piensa, bueno, es que la vida va mejor, todos vamos a estar mejor un día. No. El optimismo, cuando lo estudiamos, hablamos de optimismo activo, la esperanza activa, que os lo voy a explicar porque es algo muy importante para entender la superación de las adversidades. A la hora de enfrentarnos a adversidades, y adversidades pues todos pasamos por ellas, dicen los epidemiólogos que no nos libramos en general de tener como de media 2 grandes adversidades en nuestra vida, 2 serias, grandes, graves. La muerte inesperada de un ser querido, enfermedades incurables, en fin, 2. Claro, esto es una media. Habrá personas que tengan 1 y otras 3. Yo aquí me da la impresión de que vais a tener menos de 2, 1,5. Os veo optimistas y... Entonces, cuando hablamos de esto y utilizamos la ciencia de la medicina y la psicología, en la actualidad lo que estamos viviendo es algo muy importante. El reto fundamental es la incertidumbre, ¿verdad? Yo no sé, allí en Estados Unidos, perdonad, tengo un poco de ronquera, pero
si no me entendéis, levantad la mano y lo repito. Pensad en la incertidumbre. El ser humano, si leemos hace 100 años, pues que donde la esperanza de vida estaba en 40 años, o 30 y tanto, pues la incertidumbre formaba parte de la vida, el no saber qué va a pasar. Hoy día la incertidumbre nos afecta muchísimo. Y cuando empezó la pandemia, ¿verdad?, hace ya 2 años y pico, pues el no saber, porque si escucháis a vuestros compañeros y compañeras hablar, o incluso niños, ¿no?, hablan de lo que vamos a hacer mañana, el mes que viene, el fin de semana, o cuando mi hija sea mayor va a tener sentido común, cuando ahorre me voy a comprar esto. Más del 50% de lo que hablamos tiene que ver con el futuro. El sentido de futuro está tan grabado en nosotros, no hace 100 años, digo ahora, incluso en nuestros niños. El mes que viene, ¿verdad?, el verano que viene vamos a ir hablamos del futuro. Cuando ese sentido de futuro se resquebraja, pensad unos segundos, cuando el futuro, yo hoy me levanto, ¿y qué me va a pasar?, ¿no? ¿Qué puedo? Ese sentido de futuro se resquebraja, eso supone una gran adversidad. Y esto pues ha ocurrido y está todavía ocurriendo. Y el no saber, esto causa pues miedo. El miedo se convierte en ansiedad. La ansiedad tiene los mismos síntomas del miedo. La ansiedad es miedo, pero es un miedo al que no puedes conectar con algo concreto. Si alguien te amenaza, sientes miedo. Pero a veces uno siente miedo sin que nadie te amenace. Y a eso le llamamos en el mundo de la medicina y la psiquiatría y la psicología ansiedad. Entonces, la incertidumbre y esa falta de sentido de futuro pues nos produce ansiedad, nos produce irritación, nos produce tristeza también. Y la tristeza es normal. Pero si nos sentimos tristes mucho tiempo y sin poder localizar la fuente de la tristeza en algo concreto, ahí entramos ya en el mundo de la depresión. Y la depresión es la peor enfermedad que podemos sufrir, porque por definición la depresión nos quita la esperanza. Y es relativamente frecuente a lo largo de la vida, ¿no? Y yo siempre digo, y lo he visto en mi vida, ¿no?, en muchas ocasiones, porque es frecuente, y hoy día pues las personas van a buscar ayuda, ¿no?, más que antes. Todavía hay un estigma que marca la enfermedad mental, pero poco a poco pues se va superando. Entonces, como reacción a esa fragilidad en el sentido de futuro, pues vamos a tener una serie de síntomas. ¿Y qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer? Para superar situaciones difíciles, traumas, para empezar, sabemos, y este es un tema también muy estudiado, sabemos que para empezar hay que localizar el centro de control dentro de uno mismo. Nos levantamos por la mañana y decimos, mira, Luis, yo puedo hacer algo por superar esta situación, o yo puedo hacer algo por programar mi vida. ¿Y qué es lo opuesto? Es localizar el centro de control fuera de uno mismo. Te dice, bueno, ¿y tú? Y bueno, estás con un problema, ¿no? Y que te dicen, bueno, que es cuestión de suerte. O te dicen, ese más usado, ¿no?, que sea lo que Dios quiera.
no funciona. El que sea lo que Dios quiera no funciona. Y esto además lo estudiamos hace ya unos años en accidentes de aviación, donde en su mayoría hay supervivientes. Y les preguntábamos, bueno, ¿y tú qué hiciste para salir del avión? ¿No? Y una de las características de personas que sobreviven situaciones muy difíciles es, yo puedo hacer algo por salir de aquí. Yo puedo hacer algo por atajar o minimizar esta situación de incertidumbre. Luego, localizar el centro de control dentro de uno mismo es el principio. El paso siguiente es lo que llamamos, hablamos un poco de optimismo, pero es la esperanza activa. La esperanza activa, como decía antes, yo soy una persona con mucha esperanza, la vida va a mejorar, no. La esperanza activa es la esperanza que uno tiene en que yo, una vez que he localizado el centro de control dentro de mí mismo, una vez que voy a utilizar mis facultades ejecutivas para planificar mi vida, programarme ante la pandemia, programarme ante cualquier situación que me produce trauma o agobio. Esa confianza, yo puedo hacer algo, esa es lo que llamamos esperanza activa, porque está localizada en lo que yo puedo hacer. Entre las cosas que puedo hacer es pedir ayuda. Eso no es que sea lo que Dios quiera. Si yo, oye, ayúdame, que no sé cómo llevar esto. Esto es una reacción activa y útil. En medicina, cuando vemos un paciente, hay dos cuestiones muy importantes. La primera es la persona consciente de que tiene un problema. Hay personas que no, a mí no me pasa nada. Usted tiene una glucosa de 180 y tal. No. La conciencia de enfermedad es muy importante y en el mundo de la psiquiatría mucho más. O sea, quiero decir con esto que pasa más a menudo a mí no me pasa nada. Y en segundo lugar es la motivación para hacer algo, para tratarse uno, si es diabetes, la diabetes, si es depresión, la depresión. O sea, conciencia de enfermedad y motivación para hacer algo, para tratarse el tema que sea, son dos factores muy importantes a la hora de superar cualquier tipo de adversidad. Tenerlo en cuenta. Conciencia de aquí me pasa algo y número dos, estoy motivado para buscar ayuda. Otro factor que sabemos que es muy importante es buscar información clara y fiable. Yo comprendo que esto no es tan fácil, sobre todo cuando estamos bombardeados con todo tipo de información que uno se lo puede creer. Sobre todo si uno no busca la información de fuentes fiables, pues uno puede ser víctima de creencias que no son. Y entonces eso nos va a llevar por un camino que no es útil. Cuando la pandemia, como sabéis muy bien, pues se amoldaba en el sistema de sanidad en el que he trabajado muchos años en Nueva York, pues os voy a ser muy franco, decíamos, al principio no teníamos mascarillas, pues decíamos, no hace falta que te pongas la mascarilla. ¿Por qué? Porque si es que te digo que sí y te digo que no hay, pues... O sea que hay que tener cuidado con ese tipo de información, pero es importante el buscar una información fiable de personas o de fuentes creíbles, ¿no? Luego está algo muy útil cuando tratamos de superar estas situaciones y es la memoria. La memoria es algo increíble. Si pensáis lo que es la memoria no es ¿cómo le llamáis? Un disco duro de ordenador que graba. No, eso no es la memoria. La memoria humana guarda información
borra información, a veces la borra sin pedirnos permiso y se nos olvida, ¿verdad? Y la memoria también cambia, restaura. Si pensáis en cosas que habéis vivido hace años, las vais a recordar esas cosas ya con unos cambios, aunque no lo penséis. Ya no es lo mismo lo que ocurrió que lo que yo me estoy acordando de lo que ocurrió. Habrá cosas que sean iguales, ¿no? Pero en gran medida la memoria pues tiene esa gran capacidad de transformar. Y la memoria es muy útil. Os voy a hacer una pregunta, a ver, que además lo hemos hecho a personas de todo tipo, hombres, mujeres, niños, adultos, personas mayores. Si yo os dijera, a ver, escribid 20 recuerdos de vuestra vida. No tenemos tiempo, no lo vamos. Pero ¿vais a escribir más recuerdos positivos o negativos? ¿Positivos? ¿Hay alguien aquí que piense que vamos a recordar más negativos? ¿Nadie? ¿Ni uno? Yo sí suelo ver uno o dos y les doy mi tarjeta luego, ¿no? Pero no. Curioso, ¿verdad? La memoria ayuda. Y nos pasa a todos. Aquí, y si vais a un colegio de niños o adultos, adolescentes de 15, te dicen lo mismo. Siempre hay un porcentaje, ¿no? Pero la mayoría son recuerdos positivos. Pues en momentos difíciles es muy útil echar mano de esa memoria y decirnos, mire, yo hace años pues logré superar aquella situación. Aprendí de aquello, ¿qué puedo yo recordar de situaciones que he superado que me puedan ayudar a utilizarlas en este momento? O sea, la memoria autobiográfica le llamamos en medicina. Positiva es muy... Otra técnica, aunque lo hagamos inconscientemente, son el estilo explicativo. Estilo explicativo. Cada uno de vosotros tenemos un estilo explicativo. Quiere decir, ¿cómo nos explicamos las cosas? Tenemos una tendencia a tener nuestro estilo. En cuanto al estilo explicativo, pues, por ejemplo, sabemos que hay, por ejemplo, a mí me pasa, y no sé si os ha pasado, eso de que te vas a dormir por la noche y dices que no me puedo dormir hasta que yo no me explique porque mi jefe me ha dicho esto. Es que necesitamos una explicación. Yo no puedo relajarme hasta que yo no me explique porque mi hija ha hecho esto, porque mi mujer es la necesidad de explicarnos. Y ahí viene ¿y qué estilo explicativo? Bueno, pues os voy a dar un ejemplo. Yo me pongo de mal humor, a veces por la noche, ¿no? Así de mal humor. Y llego el otro día a casa, y era ya tarde por la noche, y entro en casa y digo, bueno, ¿y aquí qué tipo de familia es esa? Veo mi hija, que ya es mayor, el chaleco de mi hija por el suelo, los zapatos por ahí. Digo, pero ¿esto qué familia es aquí? No hay disciplina, no hay educación. Y en esto que me viene un olorcillo. Y digo, ¿y aquí a qué huele? Mi mujer me dice, Luis, te estoy haciendo una paella. Yo, ¿paella? Paella la que hacía mi madre. Qué horror, ¿no? Y entonces mi mujer viene con la explicación. Me dice, Luis, has debido de tener un mal día en el trabajo. ¿Esa es una explicación positiva o negativa? Positiva, ¿verdad? Es concreta, has tenido un mal día en el trabajo. Un mal día quiere decir que mañana... Claro, o sea que a la hora de explicarnos las cosas, ¿verdad? Comparar esto con algo que me contaba un amigo cuando yo le explicaba esto, me dice, pues yo llegué a casa
también de mal humor el otro día. Y mi mujer me dice, mira, Peter, tienes un carácter que no hay quien te aguante y no tiene remedio. Una explicación, estilo, ¿verdad? ¿No? Parece sencillo, ¿no? Pero hay que pensarlo para entender esto, ¿no? Y es algo que es importante, el estilo explicativo. Porque además, una vez que desarrolláis esto, como a los 20 o 20 y tantos años, ya seguís con este estilo. A no ser que digáis, Luis, tengo un estilo explicativo que no me lleva a ninguna parte, ¿no? Algo también muy importante a la hora de superar momentos difíciles. Está demostrado que las personas que hablan, que llamamos extrovertidas, ¿no? Las personas que hablan superan mejor momentos difíciles que las personas introvertidas o que tienen más dificultad a la hora de hablar. O sea, hablar es muy sano. Y un psiquiatra nos dice que hablar a solas y en alto, muy sano. Y es un error. Cuando vamos al colegio, a mí yo recuerdo, ¿no? En el colegio, que decía Luis, no interrumpas. Pide las cosas, por favor. O sea, te enseñan a hablar con los demás, ¿no? Pide las cosas, da las gracias. Pero a que si nos ven hablando solas, Luis, pero tiene mala fama, pero en el mundo de la medicina y la psiquiatría, la psicología, sabemos, está comprobado que personas que hablan a solas, y hablan a solas es lo primero, pero que se hablan bien a solas. Pero vamos a empezar por hablar a solas y luego ya cómo nos hablamos. Las personas que llamamos soliloquios, ¿no? Llevan mejor las adversidades. Las adversidades que sean, desde traumas hasta momentos difíciles en la vida. Y, en fin, y en voz alta mejor. Claro, comprendo que haya momentos, pero bueno, os metéis en el cuarto de baño, os miráis al espejo. Mira, Luis, hoy lo vas a conseguir, porque eres un tío que tu madre te decía que eres buena persona, luego vas a ser buena persona. Hablar a solas es muy importante. Y luego este soliloquio, naturalmente, ahí ya entra nuestro estilo explicativo y cómo nos tratamos. Bueno, pues es algo muy básico, ¿no? Trátate a ti mismo como te gusta que te traten los demás. Tampoco nos lo enseñaban en el colegio, ¿no? Pero es así. Entonces ya tenéis un estilo explicativo y cómo me trato a mí mismo y cómo me hablo, ¿no? Sobre todo en momentos complicados, que los tenemos todos, ¿no? Hablar para comunicarnos, esa es otra forma de hablar. El comunicarnos es muy importante también. Contar lo que nos pasa. Claro, hay que encontrar a la persona que nos escuche, ¿no? Pero casi todos yo creo que tenemos a alguien que nos escucha, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo en comunicarnos, porque al comunicarnos nos estamos oyendo también. En el mundo de la psiquiatría, a menudo viene alguien a hablar conmigo y a ver, siéntate, cuéntame. Y el podernos comunicar, el poder es muy útil porque primero nos oímos, pero luego recibimos el apoyo normalmente, ¿no? Si elegimos bien a quién le vamos a contar el apoyo. Allí pues tenéis que pagar para recibir ese apoyo con psiquiatras, psicólogos, pero también el apoyo está en casa.
Y al hablar y compartir, otro elemento muy importante es esto no me pasa a mí solamente. A la hora de compartir, oye, mira, pues esto también me pasó a mí. Esa idea de que no soy el único, sobre todo en situaciones difíciles, es también muy útil, porque además te pueden ayudar. Pues mira, si yo te aconsejo esto y te aconsejo lo otro, en fin. Otro elemento importante, si me paso de la hora me avisáis, otro elemento muy importante a la hora de superar adversidades es la solidaridad. Pero esto, si os interesa, está demostrado, hay estudios muy interesantes. Y cuando digo importante es el ser solidarios. Está demostrado, por ejemplo, que en accidentes, en fuegos, en desastres naturales o desastres humanos, la persona que al salir ayuda a otra persona en ese proceso de escapar tiene más probabilidades de sobrevivir que quien no ayuda a otra persona. El ayudar a otra persona en ese momento de, venga, vamos por aquí, ¿no? Te protege del pánico. Por eso hay rescatadores que se dedican a ayudar a otras personas que superan situaciones muy difíciles. Porque al prestar atención, no solamente a mí, sino a esta persona que yo voy a ayudar a salir del tren, en fin, o a salir de esta situación donde hay un fuego, un terremoto, en fin. Yo, al ayudar a otra persona, estoy prestando atención a la vez que estamos saliendo de la situación, y esto pues me hace más resistente al pánico. Y como sabéis, el pánico es un gran enemigo de la supervivencia, porque el pánico te paraliza. El pánico te paraliza. Luego, si hay esta fórmula, ¿verdad? La solidaridad, por ejemplo, durante la pandemia, son muchos los que te dicen, mira, pues yo le pregunté al vecino, ¿y tú cómo lo llevas? Y pues mira, hoy no tengo pan y le voy a llevar pan al vecino. Y oye, y yo por primera vez me he sentido muy bien todo el día. Y es así, ¿no? Los actos solidarios nos ayudan. No solamente ayuda a la otra persona que estamos ayudando, sino que yo me siento mejor, nos sentimos mejor. Luego, actos solidarios, y no tienen que ser dar tu vida por otra persona, no, sencillos. La persona que otros estudios demuestran que personas que hacen voluntariado, una hora a la semana duermen mejor, fuman menos, beben menos. Una hora a la semana de voluntariado. En castellano, en español, en las lenguas latinas no existe el verbo voluntariar. Yo le mandé una carta a la Real Academia y me dijeron que tenían que pensarlo. Voluntariar en inglés hay volunteer, ¿no? Hay volunteer. Aquí yo hago voluntariado, tal y cual. Pero lo que quiero decir con esto es que la solidaridad es muy útil a la hora de sobrevivir. Lo de ir al cielo es otro tema. Me ayuda a mí el ser solidario, ¿no? Se sobreentiende que ya cuando he hablado de la conversación, de la comunicar, que las relaciones son muy importantes en todo esto. Las relaciones, y leí el libro de cómo sobrevivir en la empresa familiar de Eduardo, y lo importante y la importancia que le das a las relaciones familiares dentro de la empresa, ¿no? Las relaciones, si pensáis bien, bueno, ¿y qué me ayuda a mí? Muchos, seguro, un porcentaje muy alto. A mí lo que me ayuda en momentos difíciles, yo
hablar con alguien, con un amigo, con una amiga, con mi primo, con mi mujer, y mantener relaciones. Y en esto os quiero decir algo que es relativamente nuevo, aunque es de sentido común, pero cuando tratamos de demostrar algo científicamente, pues parece que es algo nuevo y no lo es. Cada día vemos más personas, hombres y mujeres, que son luchadores de su vida. Yo he visto en deportistas, por ejemplo, en personas, científicos, personas luchadoras. Quiero decir con esto que si tú les preguntas, bueno, ¿y tu vida? Y te dicen, bueno, pues yo fui jefe de esto y luego me hicieron presidente del otro, y ahora, pues, bueno, pues ya he llegado al momento donde ya tengo que jubilarme o tengo ya 70 años y encuentras que les falta algo. ¿Y sabes lo que les falta? Amigos. Y esto, pues, digo que es algo reciente, aunque es de sentido común, ¿verdad? Pero lo que sí es reciente son varios estudios que se han publicado últimamente en Estados Unidos sobre cierto tipo de persona muy dedicada en su vida a una profesión o dedicaciones muy intensas, donde no han tenido tiempo de mantener amistades y llegan un momento en su vida donde se encuentran solos. Y no por falta de gente que a lo largo de su vida pues encontraron que les caía muy bien, pero las circunstancias y la cultura, en Estados Unidos hay una cultura donde tú no te haces amigo de alguien que trabaja contigo, porque te puede complicar la vida. Entonces, a veces pasamos años rodeados de gente magnífica y estupenda, pero no se hace ninguna pregunta personal, no saben de tu vida nada, ni tú les cuentas nada tampoco. En fin, quizás esto en Europa y en España concretamente no sea algo tan frecuente, la falta de amigos, pero es algo a tener en cuenta. La conexión mente-cuerpo, ¿no? Esto es algo que ya pues, hablamos un poco del ejercicio, ¿no? Pero la mente y el cuerpo están unidos, totalmente unidos, y no nos damos cuenta, ¿no? Pero ahí, cuando preguntamos, a ver, ¿y tú cuando estás bien, qué es lo que sientes? Una palabra que te dicen muy a menudo es, me siento tranquilo. Para mí estar bien es sentirme tranquilo. Tranquilidad. Pensad en esto, porque es la tranquilidad. ¿Y qué es sentirse tranquilo? Bueno, estar en paz. Y muchos dicen, pues yo no sé lo que es, pero yo sé cuando me siento tranquilo y para mí eso es estar bien. La tranquilidad es un buen ejemplo de esa conexión mente-cuerpo. Para estar tranquilos, aparte de eso de no tener un problema inmediato, en medicina hablamos de homeostasis, seguro que habéis oído la palabra, es equilibrio, la homeostasis es el equilibrio interno del cuerpo, el nivel de acidez, el nivel de glucosa, de insulina, de dopamina, en fin, es una cuestión química, pero la homeostasis cuando está en nuestro equilibrio interior, y eso es fundamental. ¿Y cómo lo logramos? Pues primero tener una idea de lo que es, y luego pues el ejercicio ayuda, y luego pues si tenemos una dieta que no funciona, pues... Pero esa homeostasis es un elemento. El segundo es el ritmo circadiano. Y eso lo vivimos nosotros, los animales, las plantas. Durante el día, pues, estamos despiertos y por la noche, pues, dormimos, ¿no? Esto que suena algo, pero ese es otro elemento de esa tranquilidad. Yo llegué anoche de Nueva York y estoy todavía con él.
pero como ya he aprendido, pues me ayuda el saber lo que me pasa, ¿no? Eso es otro tema, ¿no? Pero esa tranquilidad, el equilibrio, la homeostasis es muy importante. Otra estrategia, ¿no? Otra estrategia que es muy útil y es de sentido común. A mí me hizo mucha impresión el hundimiento del Titanic. De hecho, en mi oficina, en mi despacho, tengo una réplica del Titanic así pequeñita. Y lo que me llamó la atención fue el que se hundiera porque no tenía compartimentos estancos. Como sabéis, choca contra un iceberg y el agua entra, y como no tenía, hoy día pues todos los transatlánticos y los grandes buques tienen compartimentos estancos. Luego si entra el agua aquí no tiene por qué entrar ahí. Compartimentos estancos. En la vida, a la hora de superar adversidades y a la hora de vivir tranquilos, diversificar las fuentes de satisfacción con la vida es muy importante. No ponerlo todo en el mismo cesto. Y hay dichos para esto, ¿no? A veces no lo pensamos o no lo trasplantamos a nuestro día a día, pero no. Si pensáis, a ver, si yo os preguntara, dime las parcelas de tu vida que te hacen sentirte bien, te hacen sentirte contento, feliz, como le queráis llamar. Dime las parcelas. Espero y os animo a tener varias parcelas, porque a lo largo de la vida, yo ya tengo 78 años y ya he vivido casi de todo, tragedias de todo tipo. Y a lo largo de la vida, pues si tienes varias parcelas, es muy útil, diversifica. Y lo segundo, compartimenta el Titanic. Hay un dicho, dicen, los 5 secretos de una mujer feliz. ¿Os suena? ¿No? A ver si me acuerdo bien. Los 5 secretos de una mujer feliz. Dice, 1, tener a un hombre que sea cariñoso contigo y que te ayude y te dé apoyo emocional. 2, tener a un hombre que sea trabajador, que le importe, que tenga metas y que trabaje duro y que se sienta bien cuando consigue sus metas. 3, tener a un hombre que sea feliz contigo y que te lo diga, ¿no? 4, es tener a un hombre que esté sano y alegre todo el día. Y 5, que estos 4 hombres no se conozcan entre sí. Ya veo que algunos miran, no hay que entrar en ese mundo. Pero es un poco un ejemplo, ¿no? Una exageración de lo que tratamos, porque a veces se nos hunde, como digo, ¿no? Una parcela de estas. Puede ser la familia, amigos, el trabajo, y nos quedan otras, y esto hay que trabajárselo un poco, ¿no? Y ya pues vamos a terminar, y yo creo que pedir ayuda es muy útil. Hay gente que no. El pedir ayuda, el pedir ayuda y el dejarse ayudar, ¿no? Llegamos a un momento en la vida donde es importante decir, bueno, mira, pues es que yo necesito ayuda. Bien sea ayuda de tipo médico, con lo cual es más fácil, ¿no? O de tipo psicológico, ¿no? Eso ya es más complicado porque el estigma que marca la enfermedad mental es tremendo. Yo recuerdo cuando está la invasión de Ucrania y tal,
decían, oye Luis, tú eres psiquiatra, ¿no? Putin tiene que estar loco. No. Vamos, yo no conozco al señor Putin ni si lo conociera, pues no podría hablar de él tampoco porque lo tenemos prohibido, ¿no? O sea, no, pero la maldad no tiene nada que ver con la locura. No. Lo que pasa es que es una reacción fácil, ¿no? De la cultura, ¿no? Tiene que estar loco para hacer esas barbaridades. No tienes que estar loco. Y de hecho, la mayoría de las personas que sufrimos enfermedades de algún tipo, mentales, no. La ansiedad, la depresión, en fin, la esquizofrenia incluso, ¿no? Luego, es importante, ¿no? el matizar, ¿no? Porque todo lo que hacemos que añade ese estigma a la enfermedad mental, no estamos haciendo ningún favor. Porque ¿cuánta gente? Pues mira, Luis, ¿tú eres psiquiatra? Sí. Pues te voy a preguntar algo, te voy a contar algo, pero por favor no lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque van a pensar que soy débil de carácter, ¿verdad? O van a pensar que a lo mejor tengo algún ramalazo de violencia. O sea, esto va mejorando, indudablemente va mejorando mucho, ¿no? Sobre todo en ciertos países y en ciudades, pero todavía eso pues es un problema. Y finalmente también un tema que es importante, aunque tampoco lo pensamos mucho, es el sentido del humor. Pensar en el sentido del humor. Vamos, si aquí hay un fuego, ponernos a contar chistes, no. Hay que salir pitando, ¿no? O sea que el sentido del humor tiene su utilidad. La utilidad del sentido del humor es que nos ayuda a tratar con inconsistencias, sobre todo de situaciones pasadas o de situaciones difíciles del momento, pero no de urgencia. Nos ayuda a tratar con incongruencias, con cosas que no tienen sentido y le damos pues ese aspecto humorístico que nos ayuda a superarlas, ¿no? De hecho, varios supervivientes de campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, pues en sus descripciones de cómo pudieron superar años allí, pues hablan del sentido del humor, era lo que les mantenía. Yo os cuento algo así personal. Mi madre fue un ángel para mí, ¿no? Yo era un niño muy inquieto, ¿no? Ya veis que no puedo quedar tranquilo aquí. Y ella, pues, yo era inquieto, distraído, lo que hoy día se llama, tiene un nombre, pero... y siempre, pues, ella pues, encontró en mí algo útil, ¿no? Algo de esa energía, ¿no? Y me ayudó muchísimo, ¿no? Entonces, un día estábamos hablando, yo y ella, y le pregunté, mamá, el día que te mueras, ¿qué prefieres? ¿Que te enterremos o que te incineremos? Me miró así con una sonrisa picaresca y me dice, Luis, dame una sorpresa. Y los dos nos pusimos a reír. Claro, esto es un ejemplo, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo el sentido del humor nos puede ayudar a ese extremo. Y ya con esto, ya prometo, con esto ya termino, pero es importante mencionarlo. Seguro que habéis oído un concepto en psiquiatría y en medicina en general y en sociología también, que es lo que llamamos el crecimiento postraumático. ¿Os suena? Crecimiento postraumático. Este es otro tema muy interesante que hace como 40 años, dos investigadoras de la Universidad de California fueron a una isla de Hawái se llama la isla, y decidieron, con ayuda de la universidad y de otros
a estudiar a todos los niños que habían nacido en un año. Me parece que fue en 1956 o 57. Y seguirlos desde el momento del nacimiento a lo largo de décadas, ¿no? Y estas dos psicólogas, esto está publicado ya en varios artículos y libros, lo que estudian, pues, como 4.000 y pico de niños y niñas que nacieron en ese año. Y descubren, pero de una forma sorprendente para ellas, porque eran psicólogas, pero no, descubren que niños que habían, al nacer y al crecer, habían tenido 4 grandes adversidades, como por ejemplo, abandono por parte de los padres, abuso físico, malos tratos, enfermedades graves. Estos niños con un mínimo de 4 adversidades, que eran, me parece, unos 300 de todos ellos, un porcentaje de aproximadamente el 40% de estos niños crecieron normalmente. Eran niños que en el colegio les fue muy bien, en sus relaciones, y se quedaron pues totalmente sorprendidas, ellas y otros expertos, porque esto no se... De forma que les llamaban superhombres o superniños. Eran niños y niñas, naturalmente. Sacaban nombres que no eran, porque era algo inconcebible. Y así fue como se siembra el concepto de crecimiento postraumático. Y esto hoy día ya, pues, tenemos ya muchos estudios que demuestran que hay personas que, habiendo sufrido lo que llamamos trauma, o sea, situaciones muy serias en su vida, muertes inesperadas de seres queridos, en fin, enfermedades muy graves, crónicas, grandes adversidades. En el proceso de superarlas no es el dolor. El dolor no tiene ninguna ventaja, excepto que te avisa de que algo va mal, ¿no? Pero el sufrimiento en sí no tiene un valor. Es en el proceso de superar esa situación descubren cualidades que no conocían. Pensad en esto. Y esto se aplica y lo descubren al final, o sea, con el tiempo, no el primer día ni el segundo. Quiero decir con esto que a la hora de analizar esta pandemia tan terrible con el tiempo, tiene sentido, ¿verdad? Habrá personas, y hay personas que me dicen, por ejemplo, mira Luis, esto de la pandemia es terrible, y te dan, dice, pero yo descubrí que me podía organizar. Yo nunca sabía que yo era una persona que podía organizarme. O yo descubrí que el ayudarle al vecino, pues yo nunca había pensado que me podía yo sentir bien haciendo algo. O descubrí que algo en mí, alguna cualidad. Y yo creo que es importante tener esto en cuenta, ¿no? Y con esto no quiero minimizar el sufrimiento. El sufrimiento es el sufrimiento y tenemos que trabajar entre todos para evitarlo o minimizarlo. Pero sí creo que es muy importante el mantener en la mente la idea de que si esto es difícil, pero hay personas, no todas, pero hay un porcentaje importante de personas que, mira, esto me dio la oportunidad de descubrir algo que yo no conocía y una cualidad positiva, algo que se puede interpretar como un crecimiento post-adversidad, pues llamarle de alguna forma. En fin, os agradezco el tiempo que me habéis prestado, la atención que me habéis dejado hablar y me siento mejor ahora que antes y ha sido un placer. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues encantado, ¿no? Sí, ya como queráis. En el café. Pues nada, muchas gracias.